hemos estado a lo largo de las últimas semanas, particularmente desde aquella entrevista con el diario Clarín que dio el gobernador Gustavo Melella, que tenía que ver con el tema de los aranceles y los celulares, en donde un periodista le preguntó al gobernador si pensaba hacer algo con respecto a la cuestión de la producción de salmones. Ya en la apertura de sesiones de este año, Melella planteó que había que hacer algo con la cuestión de la acuicultura, la pesca, puso de relevancia, levantó el proyecto que habían presentado el bloque libertario para modificar la ley de pesca. Nosotros hicimos algunas entrevistas con especialistas, con gente del INIDEP, con gente del CADIC, ¿Sí? y Estuvo opinamos variado. al respecto. Y un poco como para cerrar el círculo, nos faltaba todavía la voz oficial del gobierno de la provincia. Y por eso ahora estamos en comunicación con Diego Marcioni, subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola de nuestra provincia. Diego, un gusto saludarte. Gonzalo y Carolina, de este lado. Diego, hola, hola. No Hola, tenemos audio con el muchacho, puede ser. ¿me estás escuchando, Diego? Conversioni. Ahora perfecto, ahora bien, ahora bien, bien. Ahora, ¿Ahora sí? ahora sí, Bueno, ahora sí. perfecto. Yo te escucho medio como con un eco grande. A ver, ahora, Ahí a vamos ver, un poco mejorando, ahí vamos un poco mejorando. Diego, bueno, pasa que ¿qué es lo que el es? internet acá en la oficina es bastante complejo. Y si no me Bueno, conecto por el no, teléfono. te estamos escuchando igual, tranquilo. Sí. Diego, ¿qué es lo que se ha podido avanzar hasta ahora respecto de la intención que dejó manifiesta el gobernador de hacer algunas modificaciones a la 1355, que recordemos es la ley que prohíbe la salmonicultura, por lo menos en aguas abiertas, en lagos y lagunas en la provincia, en toda la jurisdicción de la provincia, ¿no? A ver, más, antes de decir qué es lo que se ha podido avanzar o no, todo se circunscribe al plan de desarrollo pesquero y apícola de la provincia, Sí. ¿no? El mismo plan que se lanzó hace eh, años, para, se arrancó en el año 2021 con el primer proyecto de miquiricultura, se hizo la presentación el año pasado cuando vino el Banco Mundial, se hizo la presentación del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola. Se siguió un paso adelante ahora unos meses cuando se inauguró el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de la provincia, en lo que antes era la estación de piscicultura, ¿no? Donde se encuentra uno de los núcleos es el laboratorio, el área de investigación, el área de laboratorio, el área de formación y el área de la estación de piscicultura, vale la redundancia, que es donde se van a poner en práctica los proyectos, o sea, las investigaciones pesqueras en función de la producción aplicada, ¿no? En Sí. función de la acuicultura aplicada. O sea, ese es el proyecto de la provincia. La provincia tiene un proyecto acuícola, ¿no? En donde incluye peces, erizos, crustáceos, algas, ¿no? Está todo concatenado. Por eso, muchas veces cuando hablamos de salmonicultura, y nos centramos que la acuicultura es salmonicultura, es como limitar todos los alcances de esa acuicultura, Ujú. ¿no? O sea, la provincia viene avanzando en la diversificación productiva, en una acuicultura que se basa en la investigación y en el desarrollo y en el cuidado como base para esa acuicultura de su entorno ambiental y de las variables ambientales que tiene la provincia de Tierra del Fuego, que es lo básico, es lo más importante. No existe agricultura si no existe cuidado del medio ambiente. Bueno, dentro de ese plan integral, o sea, lo que entiendo que está diciendo es, esto no es simplemente modificar la No, 1355, es exactamente, parte de un plan exactamente. integral. Pero Sí, evidentemente lo que genera mayores resquemores tiene que ver particularmente con la cría de manera industrial, así como a gran sí. escala, de los salmónidos. Y ahí el gobernador de la provincia lo que planteó fue que lo que estaban analizando, casi como por seguro lo daba él, de llevar adelante la posibilidad de cancelar el canal Beagle, de dejarlo en ese estado de situación, pero sí abrir la posibilidad de instalaciones de salmoneras en el mar Atlántico entre Península Mitre y Bahía San Sebastián, lagos, lagunas y la ampliación de la carga de toneladas en el sistema RAS. Ese es el proyecto con el que el Ejecutivo va a intentar
avanzar en la legislatura, más allá del resto de las actividades que la acuicultura permite? Lo que el Ejecutivo va a tratar de avanzar mediante los diferentes consensos que sean necesarios es de superar a la ley 1355. La ley 1355 le puso un freno y un tope a una producción masiva de salmón Sí. en aguas marinas y en aguas lacustres de la propia tierra. ¿No? Un sistema de producción en donde lo único que se buscaba era transformar recursos naturales, en este caso los recursos hídricos, capital financiero, líquido, lo más rápido que se podía, sin ningún esquema productivo y sin que fueran parte de un sistema productivo de la provincia. Lo que nosotros estamos diciendo, bueno, la ley 55 le puso un freno en un techo a ese tipo de producción que quería avanzar sobre nuestros recursos hídricos. Bueno, ahora, superada esa etapa, tenemos que empezar a conversar, dialogar y ver de qué manera estamos dispuestos a desarrollar todo nuestro potencial acuícola, ya sea en las costas marinas o acuicultura continental, mediante sistemas RAS, sistemas consultivos de agua o sistemas directos. Todo eso va a estar llamado a conversar, a discutir, a charlar qué es lo que queremos hacer con la acuicultura en la provincia, habiendo salvado ya ese tipo de producción que no queríamos. Bien, pero en esa mesa, Diego, permítame, digamos, discúlpame que te insista, pero si el gobernador, si el gobernador de la provincia dice Sí, taxativamente sí, mar Atlántico entre Península Mitre y Bahía San Sebastián, lagos y sí, lagunas, lo que uno tiene que interpretar, más allá de que el gobierno se abra al diálogo con los demás sectores que integran a nuestra población, es que el gobierno sí. tiene una opinión de qué hacer con esas áreas en particular. Porque si no, No, ¿por qué lo tenemos una dice? opinión de cómo diversificar la matriz productiva. Entre todos tenemos que establecer qué es lo que vamos a hacer con nuestras costas marinas y con nuestros recursos hídricos de la provincia. Sí. Nosotros podemos llegar a tener una opinión y una mirada, pero no es una opinión, una mirada única y absoluta, ¿no es cierto? No, está bien. Por eso, ¿No? están abiertos al diálogo, está perfecto, pero digo, cuando yo me siento en una mesa de negociación, o digamos, voy con una idea a esa mesa, la idea del gobierno es abrir la discusión sobre el Atlántico. Pero seguro que es abrir una discusión a ver qué es lo que queremos hacer. Seguro que qué es lo que queremos hacer con nuestros recursos, con nuestra costa marina, con nuestros recursos hídricos continentales. Seguro que hay que conversar en este discurso. No, seguro que es así, pero no. O sea, tenemos que ver qué es lo que hacemos, qué es lo que Sí, podemos hacer, hasta dónde llegamos, cuáles son esos consensos. Para establecer un sistema productivo se necesitan consensos. No sí. existe ningún sistema productivo que se pueda llegar a establecer si no se llegan a consensos básicos, más allá de las posiciones antagónicas que pueda llegar a tener cada uno. Lo peor que podríamos hacer es mantenernos en cualquier posición antagónica, mirando la posición del otro y conversar a ver hasta dónde somos capaces o hasta dónde queremos, como pueblos, de desarrollar nuestros recursos costeros y continentales. ¿Cuáles son los mejores subtemas? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos desarrollar conocimiento? ¿Queremos desarrollar investigación? Bueno, esa es la base de lo que nosotros proponemos para un desarrollo acuícola integral en la provincia de Piedra del Fuego, Bueno, en donde no se venga a utilizar únicamente nuestros recursos hídricos excelentes, sino que cuál es el complejo productivo que queremos hacer con la acuicultura, o que queremos desarrollar en la acuicultura. bueno, Diego, sin haber hablado contigo en el último tiempo, Sí, yo te puedo decir que, como opinión personal mía particular, todo lo que yo sí, adhiero a todo lo que vos estás diciendo, me parece que está buenísimo. Pero sí, también te tengo que decir que cuando uno habla con gente del sector del ambientalismo, lo que te van a decir, esa discusión que el gobierno quiere plantear ya se dio, la población ya discutió que no quería, por ejemplo, producción acuícola en el Atlántico, en lagos y en lagunas. bien. A ver, lo que se discutió con la MIC 355, participé de la discusión, participé en el armado de esa ley, estoy convencido de lo que se logró con la MIC 355, volviendo tiempo atrás y en el mismo momento estaríamos potenciando la 1355, porque se dijo no a una forma de acuicultura masiva en donde para lo único que venía era
para utilizar nuestros recursos hídricos y engordar peces, ¿no? Y yo estaría de acuerdo en lo mismo en función de ponerle un tope a esa producción que no queremos. Nosotros queremos una producción de escala, una producción con crecimiento progresivo, pero sobre todo sentado sobre la base del conocimiento y de investigación. Queremos desarrollar nuestra propia métrica. Si seguimos de acuerdo en no desarrollarla en lagos y lagunas en forma directa, pero será parte de la discusión que demos y parte de los consensos que tomemos. Pero a ver, ¿qué otras maneras queremos? Y podemos superar el límite de los sistemas RAD, sí, nadie discute el sistema RAD, nadie discute el sistema inductivo, nadie discute el sistema directo, nadie discute el sistema consultivo. Bueno, busquemos en qué forma, qué, dónde, cómo y cuándo se puede desarrollar esa acuicultura que quiere la provincia y que se merece la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y digo, respetando el entorno ambiental, respetando las variables ambientales, que es un activo importantísimo que todo el mundo apetece que tiene la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? La provincia de Tierra del Fuego es ambiente, la provincia de Tierra del Fuego es entorno, la provincia de Tierra del Fuego tiene que ser diversificación de matriz productiva, generar fuentes de trabajo, pero no en detrimento de los estándares ambientales de nuestros recursos naturales, sino transformar esos recursos naturales de una manera consciente y de una manera sostenible, en donde se privilegia de manera equitativa y equilibrada el aspecto ambiental, social y económico. Se vuelve Diego Carolina, se vuelve a apuntar entonces a la salmonicultura y por eso estamos hablando y por eso buscamos referentes, pero también se siente que pasa el tiempo, ¿no? Y hoy, ¿cuántos son los ingresos en recursos de nuestro mar y de acá de nuestras costas? Mira, cuando nosotros asumimos el primer periodo de gobierno, ya por el año 2020, voy a decir una frase que para él no gusta mucho, pero es, tómenlo como un sincericidio, ¿no? No se sabía qué se pescaba, cómo se pescaba y qué se hacía con la producción pesquera en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos que regularizar toda esa actividad, toda esa situación, sin parar la actividad económica. Porque parar la actividad económica hubiera sido fácil dictar una norma y decir, ahora más se hace todo de esta manera. Pero detrás de esa actividad económica, de la manera que se venía desarrollando, hay familias que viven, comen y se desarrollan en función de esa actividad. Si la actividad se había desarrollado mal, era por ausencia de Estado. ¿Ah? Es como el síndrome del padre ausente. Dios, no podemos venir de un día para otro y esperar que nuestros hijos, cuando nunca estuvimos, asuman una buena conducta de comportamiento y que tengan valor. O sea, no lo teníamos. Como Estado tuvimos que aprender a mentar, como Estado tuvimos que aprender a consensuar con los pescadores. De ahí salió un primer acuerdo en el año 2026, dio hoy la base del desarrollo pesquero artesanal es en función del acuerdo que propusieron. Hoy tenemos una pesquería controlada, hoy tenemos una pesquería donde podemos decir qué cantidad de piezas de centollas se han capturado, cuál es el tamaño de cada una de ellas, ¿no? Cuál es el precio de cada una de ellas. Podemos decir que el año pasado se pescaron aproximadamente unas 85 toneladas de crustáceos. Esas 85 toneladas de crustáceos que se pescaron el año pasado, pero estoy mirando la estadística para poder decirte bien el número, ¿no? Uh-huh. Sí, y en parte también lo pregunto porque, bueno, sabiendo un poco que recién se acomodó todo entre el año pasado y este año, bueno, ¿qué tipo de equipo, con qué tipo de equipo cuentan y qué prevén para justamente montar no solo una discusión, o sea, a la altura de hoy, si se está pensando en justamente llevar adelante, por ejemplo, no sé, un sistema RAS o empezar a trabajar en salmonicultura como parte de esta matriz productiva, bueno, quería saber si había ya un equipo y si ya tenían una previsión mínimamente como para decir, bueno, para la hora de sentarse a hablar me parece que hay que hablar de números, ¿no? Un momento también tan difícil en donde hay lugares en el país que, bueno, por ejemplo, la pesca de langostino se detuvo, es inviable. Mira, pesca artesanal, pesca artesanal. El grupo de 10 a 11 lanchas con permiso de pesca artesanales históricos de la provincia de Tierra del Fuego. Hoy podemos decir que hay unas capturas
hay unas capturas certificables, que no lo podíamos hacer el año anterior, sino que son certificables de aproximadamente unas 85 toneladas de crustáceos, ¿no? Con una exportación de la pesca artesanal del año pasado, inmediatamente se salieron de la isla 3.000 kilos de pescado por un valor de 485 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de 3.000 kilos, 485 millones de pesos, que salieron de la isla después de las 85.000 kilos que fueron pescados. Y vos cuantificado esos 85.000 kilos que capturaron las embarcaciones, te da aproximadamente unos 2.500 millones de pesos valor captura, y el complejo de pescadores artesanales de crustáceos inyectaron a la economía local en la provincia de Tierra del Fuego y más específicamente en Azuay, y fueron todo el mercado interno, al sector gastronómico y hotelero. Hoy podemos dar ese dato. Esos 2.500 millones de pesos los volcaron en la economía de la provincia. Eso es la comercialización, valor de captura que desarrollaron las 11 embarcaciones de pesca artesanal en la provincia de Tierra del Fuego. Ujú. ¿Ah? Sí. Entonces, que es un número bastante considerable, Sí. como para decir, en una escala artesanal, ya 11 embarcaciones artesanales. Recién me demoró un poquito en venir a la entrevista, porque hicimos una recorrida por la planta de CTF, por Casa Tierra del Fuego, que se había inaugurado el año pasado, en donde está full produciendo mejillones. Está produciendo aproximadamente unos 1.400 kilos de mejillones tipo góndola por día, por turno. De lunes a viernes ininterrumpidamente. Todo ese producto de esos mejillones que son de cosecha es el proyecto de microcultura, acuicultura de mejillones, que la provincia empezó a desarrollar en el año 2021. Todo proceso de acuícola, tal cual como lo decía el doctor Lorch el otro día, requiere su tiempo. Nosotros para consolidar y ir consolidando un proyecto acuícola demoramos 3 años y medio, 4. Claro. Porque todo requiere determinar una escala, crecer, establecer infraestructuras productivas que todavía no alcanzan. Recién ahora estamos viendo sus frutos, después de 3 años y medio, 4. Tal cual el número que dio el doctor Lobby el otro día. Cuando escuché el reportaje, el plan de reportaje te lo había realizado. O sea, coincidimos completamente. Respetamos su mirada, de que para esto lo único que se necesitan son sistemas RA, o sea, hay otras miradas que opinan otros, pero en función de todo tenemos que desarrollar cuál es el perfil apícola de la provincia. Diego, sí. Sí. Hoy ella me preguntaba cómo estamos pensando como para atender todo lo que tiene que ver con el desarrollo pesquero y apícola de la provincia. Sí. Se creó la Dirección Provincial de Desarrollo Pesquero y Apícola de la provincia, que va a llevar mi cabeza a la estación de piscicultura, el laboratorio y el centro de investigación. Nosotros decíamos que queremos crecer en la agricultura y en pesca en función del conocimiento de la innovación productiva, ¿no? Para crecer el conocimiento y la innovación productiva tenemos que tener infraestructura. Primero, capacidad de análisis para certificar sanitariamente las producciones que vamos a desarrollar en la acuicultura, como en este caso los mejillones. Ir creciendo en función de que le va a diferentes líneas genéticas y diferentes líneas de acción a través de la investigación aplicada. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? Con un convenio que estamos discutiendo y que estamos analizando con el TAI para tener un acuerdo marco, y que de ese acuerdo marco se puedan llegar a aprender diferentes nodos productivos y diferentes nodos que hacen al desarrollo pesquero y acuícola. Uno puede ser erizo, el otro puede ser crustáceos, el otro puede ser seguir adelante con el tema de los berillones, el otro puede ser desarrollo de trucha, desarrollo de nuevos archivos productivos, como puede ser sonaldutura, en sistemas RAS, en sistemas inductivos, en sistemas directos. Ya diremos entre todos, y en función de lo que queramos como acuicultura, cuál es el sistema que queremos apuntalar y que queremos llevar adelante en la provincia. Pero para eso necesitamos primero un área determinada con incorporación de profesionales, técnicos e idóneos. Los profesionales técnicos e idóneos existen en la provincia y existen de excelencia, pero no alcanzan. Necesitamos técnicos en acuicultura, técnicos en biología, técnicos bromatólogos, que nos acompañen. Por eso, el plan pesquero de desarrollo acuícola de la provincia se basa también en la capacitación y en la formación de técnicos y profesionales. Por eso, dentro de la Estación de Acuicultura hay un sector que vamos a lanzar ahora próximamente, dentro de un mes,
en donde para la adecuación de instalaciones para desarrollar ese tramo, el Centro de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante y de las actividades pesqueras y acuícolas de la provincia. A través de eso tenemos que generar el conocimiento, generar diferentes líneas de capacitación como la venimos desarrollando con las diferentes universidades, con el CADIC, con organismos nacionales, con el Ministerio de Educación, para ver de qué manera podemos lanzar carreras técnicas que estamos necesitando y de una manera muy importante para poder sostener todo este plan que tenemos. Capacitación y formación, investigación aplicada en función de la estación de piscicultura. La estación de piscicultura, uno de los modos productivos y apícolas que queremos es apicultura de erizos, terminar con la segunda etapa de acuicultura de crustáceos que está llevando adelante el CADIC, incorporar también lo que nos dio la gran herramienta que nos dio la nueva ley de algas, acuicultura de algas, alimentos para erizos, ¿no? Que son las algas. La ley de algas también preserva nuestros campos algares dentro de toda la costa marítima, núcleo importante para la preservación y la diversificación. Los campos de algas son refugio natural de los crustáceos y erizos, o sea, por eso digo que la acuicultura de la provincia es ambiente, la acuicultura de la provincia es cuidar y mantener nuestros estándares ambientales. Va a existir acuicultura en la cabeza de la provincia que nos siga cuidando nuestro entorno ambiental. Diego, nuestro entorno ambiental está en crisis, no vamos a desarrollar acuicultura de la manera que lo ponga en crisis. Entiendo. Diego, estás hablando con Diego Marcioni, que es subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola de Tierra del Fuego. ¿Tiene una proyección la provincia de cuál podría ser el potencial en términos de impacto económico de, si se quiere, destrabar un poco la cuestión de la legislación, plantear, por ejemplo, lo que vos decías, la ampliación del sistema RAS, las toneladas, el desarrollo de las distintas actividades que están, digamos, dentro de la lógica de la acuicultura en general, para poder tener una dimensión más o menos de cuál es el impacto que podría tener en términos económicos? Mira, siempre estamos hablando sobre análisis matemático, sobre cálculos matemáticos, ¿no? Lo que podemos decir como proyecto concreto es el mitilicultura. Nosotros hoy tenemos en el agua para cosechar de acá a fin de año unas 800 toneladas, entre 600 y 800 toneladas de productos cosechables. Vamos a tener a mediados del año próximo unas 1.200 y 500 toneladas de productos que tenemos en el agua que tenemos que sacar. Estábamos hablando que un tipo de producto puede ser comercializado en una planta de CTF entre 5 y 5.500 pesos puestos a un distribuidor. Así que saquemos números en función de eso, de cuánto puede llegar a dar una tonelada. Lo que sí, en cálculos matemáticos y en proyecciones a largo plazo, si nosotros podemos desarrollar el plan pesquero y acuícola de la provincia, estamos hablando en un periodo de 10 a 12 años, 15 años, podemos llegar a recibir inversiones directas del orden de los 550 a 600 millones de dólares en ese periodo de inversión directa. Eso no hay que cuantificarlo como si fuera facturación de la empresa, sino que estamos hablando en todo lo que se refiere para desarrollo de infraestructura, generar energía. Hablamos que el sistema va a ser muy bueno, pero se necesita infraestructura, energía y caminos para desarrollarlo. Eso merece mi inversión. Estamos hablando de la generación de puestos de trabajo de casi en un lapso de 10 a 12 años, de unos 4.500 a 5.000 puestos de trabajo que puede generar todo el complejo pesquero y acuícola de la provincia, ¿no? Pero siempre cuidando al Estado. No apuntamos a la generación masiva de productos, sino que apuntamos a la generación de productos de escasez, de bajo impacto en el ambiente y que nos permitan colocarnos en el mercado con productos premium, como lo estamos haciendo con el lepillón. Fíjense para que tengan un dato. Chile produce entre 32.000 y 35.000 toneladas de mejillón registrable, de los cuales se exporta unas 3.500 a 4.000 toneladas más. Nosotros con una producción latente que vamos a tener en el año 27-28 vamos a estar casi del 70% de la producción exportada desde Chile con mucha menos carga ambiental. Vamos a sustituir importaciones en la República Argentina, en el continente, y vamos a poder exportar ese producto.
Cuando hablábamos el año pasado que habíamos hecho una clínica de degustación de productos colinos, en donde llevamos el erizo, llevamos el mirillón, llevamos el crustáceo, y en Andalucía Negra que ya está consolidada, lo hicimos en Buenos Aires, no era para vender las producciones de pimiento del mercado interno de la provincia, sino que estábamos viendo de qué manera esos productos premium podían ser colocados, no solamente en el continente, sino en la degustación que hicimos en Estados Unidos de esos productos. Siempre hablando de una escala menor, siempre hablando de una escala premium, siempre hablando de un Sí. producto premium, y puedan ser exportados vía aérea. Diego, Por eso, sí, todo este crecimiento que se ve, que vos decís, digamos, la provincia va planificando para el 27 y 28, tiene que ver con que la provincia ya sabe que hay inversiones de determinadas empresas esperando a que tengan las posibilidades de instalarse en algún que otro lugar de la provincia para arrancar con la producción, ¿o es solamente la continuidad de lo que ya existe? lo que yo te estoy diciendo el 27-28 es la continuidad de lo que ya existe, es en función de la mitilicultura, una sola arista de lo que es la acuicultura en la provincia. Ok, Lo otro que nosotros estamos proyectando en la estación, en el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, en la estación de piscicultura Río Olivia, es la generación de modialeviles para abastecer al continente y exportar, si Dios quiere, a mercados del Cono Sur. Te doy un dato. Los small alevines que se utilizan en Maricurá, o sea, en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro, se exportan del Mar del Norte. Esos alevines se aclimatan en Cañuelas y en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, con una mortandad de casi el 40%. Se aclimatan ahí y se trae para cultivar en Río Negro y en Neuquén. Y muchas veces esos small alevines también van a Ecuador y a Perú. Si nosotros podemos llegar a desarrollar nuestra propia línea genética, tomando los parámetros ambientales y sanitarios que tiene la provincia de Tierra del Fuego, y no estamos hablando de acuicultura directa, sino de generar conocimiento, de desarrollar materia viva, con los excelentes profesionales que tenemos y con las excelentes condiciones medioambientales que tiene la provincia, podríamos certificar para exportar semillas para que otros puedan desarrollar esa acuicultura. bien. Y Diego, soy la manera de excelencia. Perdóname que a mí yo podría estar una hora más hablando de esto con vos, pero nos corre el tiempo. Sí. Me interesa hacerte dos consultas más. Una es qué vínculo tiene todo este programa, todo este plan con los productores locales, con los que ya existen, en términos de que ellos puedan seguir desarrollándose y creciendo y no que venga tal vez un gran pulpo, venga con una billetera más grande y en todo caso se coma ese mercado. A ver, nosotros siempre hablamos de una cuestión de escala, ¿no? De proyecto de una cuestión de escala. No creemos en un mega o en un gran proyecto, porque si no después nos quedan los pasivos sociales y ambientales como sucedió con Pesquera, en donde se concentraba todo en un solo centro productivo, y cuando las variables económicas a ese centro productivo no le cierran, discúlpenme la expresión vulgar, deja el tendal en todo lo que se nutría de esto, ¿no? Deja el tendal con los proveedores, deja el tendal con los pescadores artesanales, y se genera una crisis social bastante importante que hasta hoy estamos pagando las consecuencias ambientales, como todo el mundo ve esos barcos abandonados y envíos que están hablando de la norma en el cuerpo pesquero. No pensamos en megaproyectos, pensamos en proyectos de escala distribuidos a lo largo de la provincia. Pensamos en la zona norte, pensamos en la zona centro y en la zona sur, como proyectos testigos tipo CTF. Pero me imagino que de todas maneras, En los Diego, grandes proyectos lo que estamos buscando Ok. es que dentro de lo que nosotros consideramos que sea de escala, de crecimiento progresivo y beneficios participativos, que esos beneficios de servicio sean correspondidos también con los productores de menor escala, ¿no? A través de la generación de áreas de servicio. Como vamos a tener Armalsa mediante la construcción de un muelle, como vamos a tener Armalsa mediante la generación de áreas de servicio en donde se van a nutrir los pescadores artesanales, ¿no? O sea, el gran emprendimiento tiene que generar servicio, no acaparar producción, porque no creemos en los megaproyectos. bueno, y Diego, en este plan, vuelvo sobre alguna de las preguntas originales. ¿Qué tiene pensado este plan respecto de las aguas del Atlántico, los lagos y las lagunas? ¿Qué es lo que tenemos pensado? En pensar de qué manera como provincia podemos llegar a desarrollarlo, y lo que podemos llegar a desarrollar lo vamos a decidir
en función de lo que quiera la provincia de Tierra del Fuego, conversando, cambiando ideas, discutiendo y no poniendo posiciones antagónicas. Y no, respetemos la posición del otro, discutámoslo con argumentos y sepamos que la 1355 le puso a un TEC una producción masiva que no respetaba su entorno, que no respetaba el entorno ambiental. Veían únicamente por nuestros recursos hídricos. Nosotros queremos poner sobre la mesa nuestros recursos hídricos, pero en función de un contexto, en función de un plan que sea integral. El otro día decían que un proyecto acuícola o una granja no genera fuentes de trabajo. Y claro que no. Generará la atención unos 15 a 20 puestos de trabajo. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos el desarrollo integral de ese proyecto, en donde ese proyecto no sea venir a engordar peces, sino que el desarrollo de ese proyecto sea engordar peces a través del sistema RAS, a través de un sistema inductivo, a través del sistema que sea, pero que esa producción sea elaborada en la provincia de Tierra del Fuego y esa genética que se utilice para la cría y el engorde sea desarrollado, pensado en la provincia de Tierra del Fuego, en el Centro Pesquero de Desarrollo Acuícola, y todo eso va a formar un conjunto productivo que va a ser completamente virtuoso. Si a eso le sumamos lo que ocupamos directamente en la producción y en la constitución de los establecimientos productivos primarios de engorde de peces, si a eso le sumamos todo el complejo científico y tecnológico que vamos a crear para generar línea genética, si a eso le sumamos todos los centros productivos para que transformen ese conocimiento que se engordó en aguas de la provincia de Tierra del Fuego en una escala que vamos a determinar que sea de muy bajo impacto a través del sistema especial, lo elaboramos en la provincia, tenemos un circuito cerrado. Y ese circuito cerrado es virtuoso. No la utilización de nuestros recursos hídricos solamente. Diego, muchas gracias por este tiempo, muy amable. Espero haber sido claro y por ahí me voy en palabras porque sinceramente el tema apasiona y nos debe ocupar, no preocupar, nos debe ocupar en la provincia de Tierra del Fuego. Muchas gracias nuevamente. Claro, el ambiente va a desarrollar agrícolas y va a cuidado del medio ambiente. Que siga muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Diego Marcioni, subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola de Tierra del Fuego. Bueno, un poco tratando nosotros de cerrar ese círculo de las distintas opiniones científico-técnicas y políticas también respecto de la discusión que se abrió como salmoneras, pero que sabemos que puede abarcar, que debería abarcar mucho más que solamente eso, ¿no? Hay potencial, lo que pasa es que también teníamos que saber, ¿no? Cómo se estaba trabajando y, bueno, cómo se está desarrollando, porque nunca tenemos el número preciso y, bueno, ahí nos contó cómo venía y está bueno que haya una dirección que ya se esté dedicando. Bueno, hay cosas que no hace falta ahondar porque la entrevista ya terminó, pero hay cuestiones puntuales en las que evidentemente el gobierno no quiere responder taxativamente. Nosotros con Lagos queremos hacer esto. Seguramente porque intentará buscar ese diálogo con las distintas instituciones y organizaciones y lo que fuera. Y bueno, y está bien, qué sé yo. Son estrategias y está perfecto. No, y tampoco es que debe haber algo, por lo que hablamos con él, tampoco es que hay caminos hiperdefinidos, no hay cosas redactadas, ¿no? Entonces hay búsquedas. Bueno, no sé, eso es lo que a mí no me queda del todo claro. Yo tengo tendencia a pensar que si un gobernador sale y dice, che, hay que hacer blanco, es porque tienen algún lugar definido, escrito, hagamos blanco. Carpetita. Y entonces se sentará en la mesa con quien dice, no, hagamos negro. Y vendrá otro que diga, che, ¿por qué no hacemos gris? Claro. Ay, nos damos la mano y listo. Hermoso. Y nos manejamos todo en los grises. Qué lindo. Los grises. Hay que reivindicar el color gris. Sin dudas. Sin duda, el color del lápiz. Qué lindo color, a mí me encanta es el color. Hermoso. Che, hablando un poco de afinar un poco el lápiz y estar así como No, más... Carolina, no hay aumento. Dale, No. bueno.